Soy Eduardo Barajas, estudiante de primarias públicas, licenciatura en comunicación, promotoría cultural, por vocación, padre de La Última Carcajada de la Cumbancha, un lugar que funcionó de 87 a 92, y de algunos otros proyectos más de promoción cultural. Vengo de una generación marcada quizá por el movimiento del 68, la aún existente Unión Soviética y el sueño de una sociedad más justa, más incluyente, más tolerante. Mi nombre es Brisa Vázquez. Vengo de una familia de músicos. Mis padres son cantantes. Tuve un bar del 85 al 92 llamado Tutti Frutti, donde muchas bandas ahora famosas comenzaron. Soy Néstor Quiñones, yo soy del DF, de la zona de Coyoacán. Soy artista plástico y pues promotor, gestor cultural. Digamos que dirijo un espacio que tiene mucho tiempo, que se llama La Quiñonera. Es un espacio que es un proyecto independiente y autónomo que tiene muchísimo tiempo. Se inició en 1984-85 como fenómeno coyuntural, como de reunión de gente que hacía arte. Es un proyecto que sigue vivo hasta ahora y ya se ha desarrollado por diferentes etapas. Soy como una especie de peregrino constante. Mi formación es de comunicación, o sea, de trabajo de televisión, cultural, y fue a partir de ahí donde surgió como la idea de abrir un espacio. Me acuerdo que yo trabajaba en un proyecto del CREA, que lo que era el Instituto de la Juventud Federal, y entonces había un proyecto que se llamaba Recreando, que me lo pasaron a mí, entonces yo le acabé como de dar forma, y parte del proyecto, pues queríamos hacer un proyecto, como era medio marginal la transmisión de ese tipo de programas de televisión, y pretendiendo hacerlo competitivo, lo que hicimos fue pues meter algo de música, ¿no? Videoclips. Teníamos problemas como para ubicar locaciones y ubicar a los grupos, pues no había dónde tocaba, ¿no? Era como más clandestinón y no había mucha comunicación. Entonces de ahí empezamos como a ver la necesidad de pues, abrir un espacio, más que para el programa de televisión, como para las bandas que fuimos conociendo a través de este programa y como en la vinculación con todos ellos, ¿no? Yo renuncié a la televisión también, fue como una etapa en donde ya hacer como proyectos como por encargo también como que fue demasiado ya. Entonces, respaldado como por el entusiasmo de ellos, pues todos sobreentusiastas, pues tiré todo lo de la televisión y nos pusimos a buscar un espacio físico, ya como colectivo, y ubicamos uno donde fue el look, que era una tapicería que se llamaba la tapicería Pin, que era de un hombre, Mauricio Pin, que era el propietario, y pues era volverlo a hacer, y para hacerlo, como yo ya no tenía trabajo, y en el equipo de televisión trabajaban los que estuvieron en el colectivo conmigo, pues nos quedamos sin trabajo todos, entonces pues empezamos a hacer eventos, alguna mezcla muy rara, porque llegamos a tener, por ejemplo, tocaba Caifanes y tocaba son de merengue, ¿no? Y metíamos después pues era así, como Botellita de Jerez y Banco del Ruido. Debe haber sido 85, 86. Luego había por ahí otra bandita que no se integraban todavía como al grupo de Luke, que se llamaba La Banda Invisible, que eran una serie de chavos súper marginados, así de Nesa, que capitaneaba de pronto un poco Antonio Delgado. Entonces Antonio Delgado era así como la aujía de una banda pues que trabajaban en el micro, en el pecero, y en las noches se juntaban y hacían actividades, ¿no? Y nosotros trabajábamos con ellos porque ellos nos volanteaban, ¿no? Ellos repartían los volantes, pero ellos creo que fue Antonio Delgado el que dijo,
hay un lugar súper chido que tiene un estacionamiento poca madre, no sé qué, ¿por qué no vamos? Y lo proponemos. Y entonces pues ya hicimos el primero y pues nos fue súper bien. Ya desde ahí empezó Luke como con esa idea, bueno, todavía no hacía Luke. Pero todavía no estaba el No, Luke no existía, pero empezamos, o sea, ahí se empezó a dejar ver un poco el Ajá. perfil del lugar del que Luke, que querían era, hacer. Claro. ¿no? Que de repente era así como salsa, Claro, rock. claro, porque no era rock nada más. No era rock, y eso era como, bueno, aparte también, o sea, es que se dieron también como fenómenos interesantes, como justo la identidad del rock latino, ¿no? Exacto. También fue como un claro, parteaguas. Claro. Después, ya cuando estaba el lugar, ya como echado a andar, ya en proceso, digamos que estábamos ya como poniendo el techo y cosas así, seguíamos haciendo eventos, y yo trabajé en Canal 11, me invitó a trabajar Otto Minera. Cuando el Luke arranca, yo no tenía como tan claro qué es lo que iba a suceder en el Luke, y entonces Otto fue parte como de la asesoría que hubo, y entonces pues estábamos buscando un nombre, ¿no? Así que pues, hay que ponerle de alguna manera, tenemos que llamarle, y me acuerdo que en casa de Otto Minera y de Berta Iriart hicimos muchas sesiones para buscar el nombre, y un día como a las 11 de la noche o algo así me habla por teléfono a Otto a mi casa y me dice, ya lo tengo, ¿no? Se va a llamar La Última Carcajada de la Cumbancha, pero le vamos a decir Luke, jugando con la onda de Luke en inglés, sí, y claro. jugando con las siglas. Ajá. Ya tenía como todo armado, ¿no? Entonces, o sea, ya me dormí, nos quedamos de ver al día siguiente, y me desperté como con la idea y dije, güey, está increíble, o sea. Y aparte era súper congruente con la época, con la estética que se empezaba como a dar, ¿no? Con la tendencia que se estaba moviendo. Me acuerdo que empezamos mal, o sea, Luke que abrió mal, digamos. Abrió porque yo estaba pues, colgado en el andamio pintando y no sé qué, y Otto estaba más metido como en la inauguración y lo que iba a pasar. Y entonces la inauguración fue interesante, fue padre, pero nada que ver con lo que era Luke. Sí, la inauguración fue un 2 de septiembre, ajá, y la conductora, la maestra de ceremonias era Jesús Rodríguez, y cantó Eugenia León. Entonces no fue, definitivamente. Y nosotros estábamos así con un overol, todos llenos de pintura, ahí en un rincón viendo la inauguración de Luke. Y me acuerdo que o sea, ya no cabía más gente, pues así hubo. Ahí fue como un choque justo con Otto y con esa parte de qué iba a pasar con el Luke, si Luke iba a ser un hijo del cuervo, un hijo del hijo del cuervo, Claro. ¿no? O sea, iba a ser el hijo del cuervo. Entonces, evidentemente yo no quería eso. Entonces fue así como de que no. O sea, Otto tenía mucha experiencia, Jesús pues, un gran colmillo escénico, mucho carisma, pero no era exactamente lo que yo había pensado, porque yo había construido, o habíamos como equipo construido todo el proceso de Luke con Pacho, con Maldita, con Saúl, con los de son de merengue, o sea, con los conciertos, las tocadas. Entonces eso era lo que habíamos nosotros hecho y nos había salido bien. Fue como un proceso que nos costó trabajo, más o menos, o sea, nos costó trabajo porque le echamos planes y demás, y el lugar mismo, o la gente que había estado siguiéndonos a las tocadas y a todo lo que habíamos hecho, finalmente fueron los que hicieron el look. ¿No? Nosotros no lo diseñamos jamás. Yo estaba de viaje, bueno, el restaurante existía desde hacía mucho tiempo, y uno de mis hermanos más grandes estaba casado con una alemana, que creo que estaba aburrida, ¿no? Entonces de pronto estaba este espacio en la parte de arriba del restaurante que estaba sin usar, y como que esta chava dijo, ay, pues pongamos un bar tipo alemán, ¿no? O sea, no tipo alemán, sino un bar como los que hay en Alemania, ¿no? Entonces dijo mi hermano, bueno, ok, yo no estaba acá todavía, lo abrieron en agosto de 85, entonces bueno, pues estaba ahí ese lugar que acaban de abrir, que le habían invertido poco, mucho, pero pues algo, y entonces como que voltearon y dijeron, tú, ¿no? Obvio no había nadie, ¿no? Además estaba súper lejos, inaccesible para mucha gente, pero bueno, tampoco teníamos nada mejor que hacer, entonces dijimos, ok, pues quedémonos y a ver qué ocurre, ¿no? Sin demasiada expectativa, ¿no? Era algo así como circunstancial.
Y había hecho esta mancuerna con Super Sound, ¿no? Que compraba discos mi hermano ahí, entonces iba la gente de Super Sound, ¿no? Que eran varios españoles, y pues era onda de sentarnos, beber, escuchar música y pasar un buen rato. Y de pronto pues eso se empezó a, no sé, pues sin quererlo, ¿no? Como, es que no había... Pues que no había, ¿no? No había opciones, no había lugares, no había foros donde tocar. Ese sí se lo puso mi hermano, o sea, ya estaba, pero bueno, tenía un mes de abierto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ya, X, o sea, así se llama y así se llamará, ¿no? Y bueno, pues luego ya se empezó a llegar más gente, gente de grupos, ¿no? Que querían tocar y que necesitaban un foro, y gente que de pronto le gustaba esta música rara y que no la encontrabas tan fácilmente, y pues así siguió, ¿no? Y empezó a crecer y luego se salió a control. Bueno, un poco. Bueno, la Quiñonera ahorita sigue viva, ¿no? Pero ha tenido muchas etapas, ¿no? Entonces esa etapa primera, que yo creo que es muy, bueno, es paralela a la de este fenómeno, era un lugar de mucha fiesta, de mucho fenómeno, de fiesta, de catarsis, de confrontación de ideas. La Quiñonera, bueno, pues es casa de mi familia, yo nací ahí, me educaron ahí, no salía de ahí. Pero la Quiñonera surge porque en principio mi hermano gemelo y yo teníamos como una serie de amigos. Mi papá estaba enfermo y se fueron a una casa que tenemos en Morelos a vivir. Y claro, mis papás nos querían llevar con ellos, ¿no? Pero pues nosotros de chavitos rebeldes de 15 años con cara de pues no, aquí nos quedamos. Y se quedó la casa sola. En cuanto se quedó sola, pues todos nuestros amigos que pintaban y que tocaban y que hacían música y que hacían de todo, pues luego llegaron a hacer todo lo que no se podía hacer en otras casas. Eso más o menos en 84. Mi papá murió en el 84, pero en el 84 ya hacíamos unos super reventones, un grupo que se llamaba Artefacto, que eran del Madrid. Se hacían un montón de fiestas que tenían que ver con apoyar a gente que hacía cosas del CCC, ¿no? Para todos los cortitos de la gente del CCC se hacían fiestas, ¿no? Pero en ese sentido la Quiñonera sí tiene como dos etapas, ¿no? Tiene una etapa que tiene mucho que ver con la fiesta y con la música, ¿no? Que funcionó mucho como de lugar para eso, más o menos a partir de 84, 88, que fue cuando empezó el proyecto, pues más, digamos, plástico, ¿no? Pero de 84 a 88 sí se vivió una época muy gruesa, donde en realidad era pura música, puro reventón, donde yo también muchas conferencias, porque te acuerdas, nosotros decoramos el Tutti Frutti, Ajá, ¿no? Es cierto, claro. Lo hicimos, claro. ahí pusimos un ojo ahí El ojo psicodélico, gigante, claro. y le pusimos, era todo fluorescente claro. y tal, ¿no? Eso fue yo creo que como en 86, ¿no? ¿Cuándo terminó? Algo así. Sí, por ahí. Bueno, entonces la Quiñonera en ese sentido pues fue un lugar que se dio como muy naturalmente, muy coyunturalmente, que yo creo que le sirvió a muchos artistas o mucha gente que necesitaba pues lugares donde se hicieran las cosas, y ahí había una libertad total, pues el espacio era tremendamente pues grande y libre, y en ese sentido fueron acercándose también muchos artistas de todos los ámbitos. Bueno, creo que pues sí, muchos artistas plásticos, muchos músicos, pues mucha gente que ahorita hace teoría, en fin, como un círculo de gente muy, muy singular, o más bien muy raro, en el sentido de que reunió a un montón de gente que después, pues se atomizó, ¿no? Pero como que fue muy confluente en ese sentido, como éramos como 7, 8 personas que vivían en la Quiñonera. ¿Quiénes? Haz de cuenta, bueno, hay una gente que se llama Miguel Vasallo, Manolo Cocho, Claudia Fernández, el Taca, mi hermano Héctor, yo, vivíamos ahí, como si la casa fuera una forma de comuna. Y llegaron gentes que empezaron a rentar espacios como Diego Toledo, como Rubén Ortiz, como Mónica Castillo. Esa era la etapa más o menos de la Quiñonera en esos tiempos, ¿no? Hasta que se fue volviendo como un lugar de estudios de artistas. Creo que, por ejemplo, aquí hay 3 ejemplos como de proyectos visionarios en los que se rompía un poco como con la parte de la tribu, o sea, normalmente, o sea, en los 80s, ¿no? Y casi hasta finales de los 90s, las tribus eran como, ¿no? Las tribus urbanas, se formaron las tribus, ¿no? Los punks de acá, de Chopo, entonces eran como muy territoriales también.
Y este tipo de proyectos lo que hacían era justamente como romper con esa, digo, de una manera involuntaria, digamos que, o sea, nunca fue algo, algo intelectualizado y demás, pero por ejemplo, en La Quiñonera cabía todo, ¿sabes? O sea, no había la banda de La Quiñonera que tocaban rock, no sé qué, y eso, por ejemplo, en algunos otros proyectos fue como un gran pecado que sucediera eso como en la segunda etapa de Rocotitlán, que se volvió como el pop, y el pop, el pop aniquiló a Rocotitlán. Y en cambio en los otros proyectos, en el Tutti, en La Quiñonera y en el Look, era justamente la transdisciplina, ¿me entiendes? O sea, sí, como abrirlo a varias cosas, ¿no? Sí. No clavarte como que, ay, bueno, yo soy metalero o yo soy Claro. Progresivo. Y entonces ¿no? estos proyectos justamente son como quizá un poco la semilla de lo que actualmente se da, que es ese trabajo interdisciplinario, ¿no? O multidisciplinario, o transdisciplinario, donde confluye todo y entonces se mezclan muchas cosas. Porque yo digo que para mí son los preámbulos de la entrada a la globalidad, ¿no? También, ¿no? O sea, según yo de ahí, por ejemplo, en términos de la plástica, también se entró a una nueva relación, una relación distinta de cómo se entendía el arte, la plástica, los procesos curatoriales, los procesos galerísticos y tal, ¿no? Bueno, que eso vino después, pero en realidad en esta especie de capacidad de poder asimilar lenguaje y de diversidad, yo creo que había una serie de gente que tenía la capacidad de poder estar enterada de muchas realidades, ¿no? Y eso la llamaba, ¿no? O lo veía y entonces por eso se podía acercar, ¿no? Vida y trabajo se mezclaban Sí, en una un sola solo cosa. placer, ¿no? Era disfrutar y vivir creando, vivir produciendo, ¿no? Vivir proponiendo, ¿no? La Quiñonera en realidad nunca ha tenido permisos, es decir, nunca, tu casa. Ni por de tu eso, papá, ¿me los entiendes? de sus sus papás, papás O sea, les nunca ha produjeron. buscado permisos, es decir, ¿no? Como tampoco nunca ha sido realmente como una estructura de negocio, pues, Claro. ¿no? Entonces, como nunca la ha tenido, pues tampoco ha necesitado tener permisos. Pero claro, en cuanto las cosas se fueron volviendo serias, es decir, con esto que estamos platicando, de que la fiesta juntaba a los artistas y a los creadores y tal, de ahí sí las cosas fueron tornándose cada vez más serias, ¿no? Es decir, llegaba un galero y te decía, yo quiero que expongan en mi galería y tal, y todo empezaba a tener una connotación pues más seria, ¿no? Y a partir de ahí ya se generaron diferentes disciplinas, pero creo que en La Quiñonera es muy distinto, diferente al Look y al Tutti Frutti, ¿no? Bueno, nosotros operábamos amparados con la licencia del que era pues restaurante, ¿no? O sea, Que era el Apache 14. que era el Apache 14. Entonces, claro que sí llegaban los inspectores, también llegaban los de músicos, de autor, no, arriba también. Y claro, pues había que mocharse, pues sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, un poco amparados con esa licencia del restaurante, pero pues era evidente que era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, había que mocharse, ¿no? Como me imagino que tú también. No, fíjate que en ¿No? el caso de nosotros, yo intenté regularizarlo con la delegación meses, pero nunca podía. Yo tampoco entendí el lenguaje de que a lo mejor lo que querían era una lana, Sí. ¿no? Entonces yo decía, güey, es que no entiendo por qué no se puedo, ¿no? Y finalmente había sido tapicería, y antes de tapicería no estaban divididos los locales, ¿no? En esa esquina. Entonces, quizá hubo algún uso comercial que podía haber generado privilegios o derechos, pero no estaba documentado. Y bueno, pues aquí voy a tener que confesar que fui tantas veces a la delegación que los cuates del archivo ya me dejaban entrar, ¿no? Ya ni me atendían, ¿no? Era que me atendía yo solo. Entonces, un día arranqué una hoja del archivo, me lo llevé, sin que nadie se diera cuenta, falsifiqué esa hoja con el número de hoja todo, pero le puse que había tenido un giro donde se vendían cervezas y comida. Y el sello de notarial lo falsifiqué también con unas cosas como Proces, y la tinta, güey, está todo así perfecto. Me tardé como una semana haciendo una hojita, ¿no? Pero entonces regresé otra vez al archivo, la metí donde tenía que ir. Órale.
Y ya me fui. Y como a la semana solicité una copia certificada de esas hojas. Entonces ellos me dieron, y el delegado, me acuerdo, ahí empezamos mal ya la relación con la delegación, porque el delegado me citó un día y me dijo, no sé cómo lo hiciste, pero te voy a clausurar, o sea, te voy a cerrar. Y yo, pero ¿por qué no? Pero ¿y era como foro cultural que O lo sea, estabas dando alta? Sí, lo que ¿no? pasa es que al Supongo. principio fue una lucha en la que tú también me ayudaste un poco, ¿te acuerdas? Que era, no es peña, no es foro cultural, no es un lugar donde bailan, pero no es un antro, no, o sea, no existía. Lo que en el look iba a suceder no estaba tipificado. O sea, pero entonces van a tener galerías también, a ver, güey, no entiendo. Entonces van a tener, o sea, no entendían nada, ¿no? Porque va a haber arte escénica, pero no es teatro, pero música, pero tampoco es un lugar de conciertos, o sea, entonces no entendían, o sea, siguen sin entender como ese tipo de giros, ¿no? Todavía, Sí, no existe esa tipificación, entonces pues era imposible que nos dieran un permiso, tuvimos que recurrir a la falsificación. Exacto, a la de falsificación. documentos. Y entonces ya con el documento que ellos nos dieron, nos abrimos. Qué Y bien. finalmente así empezamos a trabajar, pero obviamente tuvimos 25 clausuras a lo largo de 5 años. El look Sí. funcionó muy Sí, bien, sí. pero ahí creo que fue una decisión, así tenía que ser. Lo que entraba se iba para hacer eventos fuera de look. Eso yo nunca lo pude entender. O sea, porque no lo era hacíamos. para ustedes, o que No, se nada, iba como a un nunca. fondo. Por supuesto que de lo que entraba, pues sí pagábamos sueldos, ¿no? Entonces le pagábamos, o sea, repartíamos. Yo me acuerdo que hubo una época que hicimos 2 equipos de producción. Haz de cuenta, uno era era jueves, otro viernes, y el del jueves repetía el sábado, y luego cambiábamos la siguiente semana. Y entonces eran equipos que hacíamos escenografía, volante, todo, y nos repartíamos a ver quién le iba mejor, ¿no? Entonces competíamos dentro del look un poco... O sea, que sí se pagaban, Sí, digamos. sí se- O sea, había por un ejemplo, sueldo para el que hacía tal o cual. Claro, y en ese juego también, por ejemplo, Rocco fue DJ un buen rato en el look. Ahí le tocaba, creo que los días nones, ¿no? y Marco Taglionini los días pares, o sea, pues hicimos como, o sea, pues que teníamos que encontrar justamente un esquema de formal para vivir, ¿no? ¿Y tú Pues todos vivías teníamos de eso? necesidades. Sí, O sea, vivíamos. sí vivías de eso. Entonces nosotros competíamos en el look 2 equipos, ¿no? Para tener mejor éxito, más Claro. éxito, ¿no? A ver Pero quién- eran varios, ¿no? O sea, ¿cuántos eran? Pues, ¿De look? Sí. Órale. Pues éramos, no sé, yo calculo que unos 15. o sea, un montón sí, de éramos gente. muchos. Uf. Pero era un equipo que venía de hacer televisión formal y la hacíamos bien a ser promotores culturales, ¿no? En realidad o sea, más que con instituciones, o sea, tuvimos vínculos con personas que eran actores dentro de las instituciones culturales. Por ejemplo, Gerardo Estrada, que era el director del Programa Cultural de las Fronteras, nos invitó como look a hacer los conciertos del Festival Internacional de la Raza en la frontera. O sea, nosotros hicimos la curaduría, nosotros fuimos con los de Tijuana, ¿no? Y de ahí nos fuimos a Los Ángeles y hicimos como todo un armado. Se transformó la forma de producción cultural, ¿no? O sea, hubo todo un proceso distinto de producir y de consumir también productos culturales. Pues nosotros vivíamos de lo que nos daba mi mamá. Ustedes dos. Al principio sí, o sea, y además éramos pues estábamos muy chicos, tío, cuando empezamos teníamos 15 años. Yo empecé a exponer en la Galería OMR a los 19 años, en el 87. Okay. Pero por ejemplo, en ese sentido, pues sí, mi mamá nos daba o sea, mi papá murió, y mi mamá nos daba una mensualidad que nos la gastábamos en 3 todo patadas menos en invitándole a comer, los ¿no? cuates de comer, y nos En íbamos a 3 comer días. todos, y después ya todos ahí viendo qué agarrabas, ¿no? Pues para comer, pero prácticamente sí, yo hasta que empecé a exponer, empecé a ganar dinero. O sea, por ejemplo, cuando se hacían fiestas en la Quiñonera, que se un montón de fiestas, siempre todas eran en beneficio del corto de tal. Y nosotros acabábamos sin recibir nada, ¿no? Porque era una cosa de cuates, ¿no? Entonces apenas era para juntar, para poder producir el corto y eso. Y que cuando, por ejemplo, empezaron a rentar espacios los artistas, ¿no? Pues eso, la renta era simbólica, pagaban cuando querían, nos llevábamos más como cuates, ¿no? Entonces sí, había una dimensión como nada formal, ¿no? Al respecto.
Pero bueno, quería comentarlo porque... No, y también, por ejemplo, el perfil de la Quiñonera siempre se ha mantenido justo como en esa actividad, en esa labor más de proyección y promoción de cultura, ¿no? que como de negocio. El look sí fue plantado a media cuadra de Insurgentes con el fin de que sí llega la gente. de vivir de eso, ¿no? Claro. El Tuti también. Creo que no, o sea, fue algo circunstancial y de pronto, bueno, pues te entusiasma el proyecto y te gusta, ¿no? Y te gusta la gente que empieza a llegar, entonces ya lo empiezas a ver como, bueno, puedo vivir de esto, ¿no? Pero de entrada era como, quién sabe qué, o sea, no había nadie. Sí, no, aparte, ¿no? Digo, sí hay como una diferencia en el caso de la Quiñonera específicamente, Claro. de perfil, ¿no? Pues yo era como, digo, a lo mejor suena extraño, pero de pronto era como nuestra casa. O sea, llegabas y podías llevar para la entrada o no importaba. Podías llevar tu pomo y con toda la confianza te lo tomabas en el jardín con tus cuates, o sea, en la Quiñonera. En la Quiñonera, o sea, era como tu casa. Y también agarrabas la onda y decías, hay que pagarme, ¿entiendes? Pero Claro. más por conciencia y por solidaridad y demás. Claro. O sea, pero era un lugar que la banda quiso mucho. No, el Tuti era pequeño, no sé, 300 personas a reventar, ¿no? El look con mosaico numerado cabrían, yo creo que unas 600. Llegamos a meter mucho más, ¿no? Pero más. Pues también como unas 600, 700 gentes, ¿no? O sea, nosotros programábamos y llegaba la banda y llegaban los de la Quiñonera y llegaban los de no sé qué y el Tuti y no sé qué, y intercambiábamos volantes y el lugar casi que se hizo solo, ¿no? O sea, digo, lo fuimos conduciendo un poco, pero realmente la necesidad de un espacio así pues se manifestó ahí, ¿no? Y ahí estaba siempre el Taca y Rubén, ¿no? O sea, ahí los que no iban a tocar iban a beber, ¿no? Y como metíamos danza también, estaba Parrao y estaba, entonces pues eran los que eran el público, ¿no? La Maldita, Los Caifanes, Santa Sabina, Café Tacuba. Insólitas y Caifán. Yo creo que los primeros, las primeras tocadas, no sé, la segunda o tercera fue ahí. Bueno, los punks después, ¿no? Masacre, Atóxico, hasta metaleros, ¿no? Que no era nuestra onda, pero ¿por qué no? O sea... Fue fue generación espontánea, yo creo, ¿no? De la fiesta de la Quiñonera se conformó una generación de artistas también vanguardistas, o sea... Curiosamente también iba toda la gente de la crítica de esos tiempos, Adolfo Patiño, por ejemplo, A nosotros, por ejemplo, nos marcó como grupo, te digo, esta vivencia como en comuna, ¿no? De un grupito de 5 o 6 personas y la experiencia con los huicholes, con el peyote, y para mí de ahí se generó como una especie de compromiso, ¿no? Que de repente empató con el cardenismo y que empató con el zapatismo y que activó, ¿no? Una manera de decir, nosotros no creemos en cómo están funcionando las cosas, pues, ¿no? Y tenemos una postura y con el esfuerzo y la energía con la que funcionamos, ¿no? Podemos también entonces generar como una cohesión social importante, ¿no? Pero para mí la Quiñonera reunía gente de muchos tipos y de muchos niveles sociales diferentes, ¿no? Era curioso porque tenía como una confluencia de diferentes mundos, ¿no? Que interactuaban ahí re bien, ¿no? Se daban como muy orgánicamente, ¿no? O muy muy naturalmente, pues, ¿no? El look se convirtió un poco como en bandera política, Sí, y sobre todo en una época coyuntural políticamente donde el cardenismo pues, convulsionó un poco como las estructuras del PRI y hubo muchos movimientos y la idea de todos era pues quitar al PRI del poder. Pero pues en el look estuvo el ingeniero Cárdenas varias veces, estuvo el cumpleaños de Porfirio Muñoz Ledo, con grupo de salsa y demás. Entonces, como que hubo mucha cercanía con esa... Y todos los de look, o sea, todos iban a las marchas del cardenismo. Y en realidad creo que el cardenismo vino como también a iluminar esa época. Sí, también. Y el activismo de todos nosotros, ¿no? Y todos los lugares en los que estábamos, ¿no? Yo pienso que finalmente era como una especie de comunidad que tenía ciertos intereses y ciertos valores que eran compartidos y similares, y eso generó como un circuito muy de aquellos tiempos, ¿no? En la que tú ibas a donde a ti te interesaba ir, ¿no?
Pero era interesante porque había pues eso, capacidad creativa y además pues capacidad de hacer cosas, pues, ¿no? O sea, no eras un consumidor, sino un generador de cosas, ¿no? El look fue de 87, el 2 de septiembre de 87 al 31 de diciembre del 92, 5 años, con 23 clausuras. ¿Pero breves o qué? O sea, como de un día, de un... Pues sí, porque pues éramos muy combativos, entonces era un foco afuera así colgando, una mesa y firmen. Entonces había una fila siempre de 100, 150 que iban y firmaban y firmaban. Ah, y como para reabrir. como para abrir. Ah, ok. Pero al final de cuentas, pues nunca presentamos las firmas. Lo que la prensa nos ayudaba mucho. Claro. Convocábamos a prensa en casa de Mongo y llegaba la prensa a la casa de Mongo, o sea, increíble. Bueno, en el caso de Luke, independientemente lo que pasa es que fue circunstancial, digamos, el trayecto de Luke, ¿no? El proceso de Luke. Independientemente del desgaste por 23 clausuras y una lucha por sobrevivir y por por estar como programando y demás, también el look dependía de alguna manera un poco de la escena musical, de los procesos naturales, como de las propuestas, ¿no? Musicales, de las propuestas artísticas. Y yo creo que es simultáneo como... Y también, bueno, yo lo veo que paralelo a la parte política también hubo como todo un proceso que culmina o que se siente como una especie de capítulo o de página cuando, bueno, el PRI sale, ¿no? Del poder, cuando el rock en español ya no es como la novedad, sino ya es como una industria más o menos estable. Llega Ocesa y convierte al país en un país de espectadores, ¿no? Entonces como que cambia un poco el panorama, y pues también de manera natural el equipo, el grupo de Luke, el colectivo, llega también como a un punto en el que elegimos caminos individuales, ¿no? Muchos se van a hacer fotografía, otros a hacer cine, como que fuimos cultivando eso y después del cierre de Luke, pues bueno, nos fuimos cada quien a lo nuestro, ¿no? Allá decisiones individuales. Yo me acuerdo que el último año de Luke fue un año con muchísima actividad porque ya estábamos sentenciados. En febrero más o menos del 92, tuve una reunión con el delegado en turno, hicimos un acuerdo, ¿no? Dije, ok, yo planteé, es febrero, si de aquí al 31 de diciembre no nos clausuran, no me llevan a visitarlo, o sea, todo en paz, el 31 de diciembre cerramos, definitivamente. Ya había sido como una decisión muy reflexionada, decir, pues ya cumplimos, ¿no? Ya llegamos, ya también hicimos muchos eventos grandes, internacionales, el Palacio de los Deportes, o sea, muchas cosas que ya habían como agotado un poco quizá al equipo y pues ya cada quien tenía que buscar por su cuenta camino, ¿no? Y entonces pues fue un cierre ya pactado. Entonces ya el 31 de diciembre fue así como el cierre, ¿no? Simbólico, cerramos desde fuera todos el Look, así y bye, ¿no? O sea, ya nunca más lo volvimos a abrir. Me acuerdo que salieron clientes que estaban ahí con una silla, o no, se llevaban el souvenir. Mira lo que quité del baño, ¿no? Y se llevaban la lámpara y así como... De 85, luego cerramos en algún momento, fue como un año, y entonces hicimos como esta serie de fiestas en la Quiñonera, en la Casa del Indio. Cerramos ya definitivamente como en el, no sé, creo que como 93, por ahí. Pues es eso, te digo, la Quiñonera como que tiene pues diferentes etapas. De 84 para 88 era un lugar más de fiesta y más de música, ¿no? Más de grupos de música y más de fiesta. Y más de gente relacionada con el cine, ¿no? Y ya de ahí otra etapa que es la de la plástica, ¿no? Se acercaron las galerías, ¿no? Yo empecé a trabajar junto con Rubén Ortiz, con Diego Toledo y Mónica Castillo, con la OMR. Y curiosamente, yo formaba parte más como de nuestra banda, nuestro grupo, que éramos
Claudia Fernández, el Taca, mi hermano Héctor, Manolo Cocho, que teníamos como otra manera de entender las circunstancias, ¿no? Teníamos como una especie de grupo, ¿no? Que trabajaba en colectivo, que era el colectivo como de La Quiñonera, que se dedicaba a hacer pintas, y como tratando de compensar o equilibrar esta cuestión un poco de ser un artista individual, ¿no? Que trabaja en una galería y que también tiene como una preocupación como social, ¿no? Eso duró más o menos hasta el 91, 92, y yo creo que pues evidentemente fue una relación como de mucho amor, de mucha pasión de grupo, que se acabó desgastando solita, como a todos los grupos les pasa, ¿no? Entonces de ahí La Quiñonera pues entró como en una etapa de receso donde entraron ya grupos de teatro a rentar los espacios, algunos escultores japoneses y algunas otras personas, y hacemos cosas muy esporádicas, ¿no? Hasta hace más o menos unos 4 o 5 años que ya la empezamos a volver a levantar como un proyecto ya mucho más consciente y más definido, ¿no? Que para mí todo esto que platicamos tiene que ver con esta realidad tan compleja, ¿no? Para mí de entender cómo México, cómo la idiosincrasia de México fue evolucionando o adaptándose a una relación como mucho más global. Pero ahora, pues hemos logrado darle una estructura, pues mucho más sensata, inteligente y además, pues inteligente sobre todo, ¿no? De saber que no podemos seguir luchando contra la corriente, ¿no? Pero en ese sentido, pues ya estamos más bien estructurados de otra forma. Pues bueno, yo ahorita sigo considerando que La Quiñonera tiene de virtud, que es como una especie de territorio libre, ¿no? De territorio posible, ¿no? Eso tiene que ver que es una propiedad nuestra, ¿no? O sea, claro, pues si yo soy dueño de ese pedacito de tierra, ahí se pueden hacer muchos ejercicios, ¿no? Creo que es la posibilidad, que tiene La Quiñonera en términos como de exploración y experimentación. Por otro lado, pues La Quiñonera también ya tiene mucha experiencia en términos también de cómo ha asimilado el desarrollo de la estética mexicana y contemporánea, ¿no? Pero ahí La Quiñonera se tiene como que partir como que tiene que hacer como el Vizconde de Mediado, una cosa así, pues, ¿no? Como hacer un hermano gemelo que funcione a la par para diferentes necesidades, pues, ¿no? Y hemos venido sorteando dificultades. El año pasado nos dieron una beca, se terminó y este año empezamos otra vez a trabajar sin recursos, pero claro, con el buen trabajo que hemos estado haciendo, pues se ha acercado un montón de gente que quiere trabajar con La Quiñonera, que quiere hacer cosas con La Quiñonera, entonces estamos empezando a entender cómo hacerlo, ¿no? Y tratando de construir alianzas pues de todo tipo, ¿no? Pero es muy interesante porque pues yo siempre he estado acostumbrado a funcionar de una manera muy independiente, ¿no? O autónoma. Toda clase de estrategia que pueda salir, ¿no? Para generar un proyecto pues que pueda ser sustentable, ¿no? Obviamente mientras lo vives no tienes ni siquiera conciencia de si va a trascender o no va a trascender, ¿no? Simplemente es un momento de tu vida que la pasas bien y bueno, a la distancia ya ves, ¿no? Qué resultado, qué fue lo que dejó y bueno, pues es satisfactorio, ¿no? Un pequeñísimo ahí granito de arena, sobre todo en el rollo de la música, ¿no? Como de dar oportunidad a pues, otros géneros, otras bandas, ¿no? Cosas más experimentales, yo qué sé. Pues no sé, como que siempre sí tratando de lo que decía hace rato y que bueno, tú dijiste, ¿no? Como que ya entró toda esta cosa gigantesca y entonces te aplasta, ¿no? Como estos pequeños, no sé, espacios donde puedes respirar libremente, ¿no? Entonces pues tratar de buscar como esos espacios, ¿no? Ya sea musicalmente o en algún lugar o en la cuestión cultural, o no sé. Y a veces pienso que con muy pocos proyectos vivos se cambió completamente todo el movimiento. Por ejemplo, Maldita Vecindad, revistas como La Posmoderna, La Regla Rota, ¿no? El Jueves del 9, La Quiñonera con sus eventuales tocadas. Ajá. Tutti Frutti, en realidad eran 5 o 6 alfiles los que cambiaron completamente todo. Más allá como de los resultados o de la relación del espacio físico LUC con el público, con la comunidad artística, es que en el LUC se gestaron, fue como una fábrica de oficio, ¿no? O sea, de ahí salieron muchos ingenieros de sonido, muchos iluminadores, muchos promotores, mucha gente que se dedicó después a la prensa y a los medios,
O sea, en realidad, la actividad hacia afuera, digo, de una manera como la jugamos nosotros, que fue siempre como con un sentido lúdico, hacia adentro no nos dábamos cuenta de que lo que estábamos haciendo era como sentando las bases de un medio artístico como mucho más amplio, ¿no? De ahí había pocos espacios y en esos espacios se entrenó muchísimas personas, se entrenaron muchas personas que son los managers, que son los label managers, que son, ¿no?, gente de medios y demás. Entonces, yo creo que formamos parte o protagonizamos en una generación en la que se gestaron los cambios de ahora en la ciudad, ¿no? Bueno, y en el país, bueno, la ciudad como vanguardia, ¿no? Y que bueno, pues seguimos estando un poco lo que mencionaba Néstor, que seguimos, somos parte como de una generación comprometida en términos sociales o conscientes de lo que se vive socialmente, pero eso sigue siendo vanguardia. Se necesitan muchas generaciones más como para poder procesar un cambio social real, que seguimos ocupados y preocupados de lo que sucede socialmente, y eso creo que es algo que compartimos y que vivimos muchos en este tipo de lugares con la gente que construimos estos lugares, ¿no? Yo creo que eso es como lo principal, ¿no?